Colosenses, en la parte donde nos quedamos. Así es que le invito a que tome su Biblia, vaya a Colosenses 3 y vaya buscando Colosenses 3 porque vamos a ir a estudiar esta sección y mientras me da oportunidad de acomodar aquí algunas cosas. ¿Perfecto? Muy bien, hermano. Hoy, como le decía hace unos instantes, vamos a estudiar la carta a los Colosenses y vamos a estudiar los versículos 18 al 21. Esta porción de la escritura es la que vamos a estudiar. Hace 8 días tuvimos la posibilidad de leer todo el capítulo número 3. Hoy no lo vamos a hacer así. Le voy a invitar a que por favor se ponga sobre sus pies y que por favor me acompañe a partir del versículo número 12. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 4:1 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: entonces, como escogidos de Dios, santos llamados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestro corazón. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Vamos a orar. Le invito a que incline su rostro, que cierre sus ojos y nos acerquemos a Dios en oración. Padre, te doy gracias en esta mañana por el enorme privilegio, Señor, que tenemos de ser reconciliados contigo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para morir en nuestro lugar y poder ser adoptados como familia tuya y ser herederos de las promesas y de todas las riquezas que hay en el cielo. Y pensamos sobre todo en las riquezas celestiales, espirituales. Señor, queremos agradecerte que tengamos el privilegio de libremente abrir tu palabra, estudiarla, poder entender lo que en ella dices sin riesgo, Señor, a que si nuestra vida se ponga, Señor, en peligro. Hoy te damos gracias por ese enorme privilegio, pero permítenos acercarnos a ella con temor. Permite el día de hoy tener nuestro corazón listo y preparado para escuchar lo que en ella dices y que, Padre, podamos aceptar abiertamente lo que en ella enseña, Señor. Transforma nuestro corazón, permítenos ser distintos. Te suplico, Padre, que todo lo que he estudiado, lo que he leído, lo que he observado, traigas a la mente, a mi memoria, cada una de estas cosas para que pueda explicar con detalle lo que en ella dices. Podamos darte honra y gloria al tener vidas semejantes a la de tu Hijo Jesús. Que solamente la gloria y la honra sea dada a ti, Señor, y a tu Hijo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar, por favor, su lugar y vamos a esta porción de la Escritura. Es una porción, como todas, obviamente usted siempre recuerda que decimos, esta es una porción especial, hermosa, pero, ¿sabe? Esta en particular, esta porción se caracteriza por ser muy práctica.
hay pasajes de la Biblia que tienden a ser un tanto necesaria una explicación, pero hay ocasiones que cuando usted y yo leemos la Biblia a simple vista podemos entender muy claramente a qué se refiere. Y esta es una de esas partes. Si usted y yo nos sentamos, una lectura sencilla nos va a dejar claramente entender lo que Dios está demandando de nuestras personas. Así es que más bien hoy lo que necesitamos es tener un corazón dispuesto para sujetarnos a lo que ella dice. ¿Y esto por qué razón? Bueno, porque vivimos en tiempos muy peculiares. Los tiempos en los cuales nos encontramos apelan a que se cambien muchos de los principios que el Señor enseña en su palabra en relación a la familia y en relación a la función que cada uno de nosotros tenemos como miembros o integrantes de un núcleo familiar. Usted sabe perfectamente toda la andanada de información que hay con respecto a ideología de género, en donde se ataca fuertemente la base y el fundamento de la familia, donde se quiere corromper y desvirtuar el hecho de que la familia está integrada y solamente se le puede llamar familia aquella que esté integrada por un hombre y una mujer con hijos. Esto es así, hermanos, y es hoy más que nunca atacado este concepto. Sabemos que hay ocasiones en que este núcleo familiar no puede ser así por la ausencia de un padre o por la ausencia de una mamá, pero jamás dos personas del mismo género, del mismo sexo, formando una familia. O también en nuestros días es muy común, es muy habitual escuchar el discurso acerca del movimiento feminista en el que se le quiere reivindicar, entre comillas, a la mujer, luchar por ciertos privilegios y por ciertos derechos que ellas mencionan tener, y entonces se ataca el modelo familiar establecido por Dios, institucionalizado en la palabra de Dios. Así es que, como puede observar, el texto del día de hoy es sumamente pertinente, es sumamente importante. Cuando lo estuve estudiando estas 2 semanas, en verdad sentí un gran pesar y estuve pidiéndole a Dios todavía hace un rato, orando al Señor, tener claridad para poder externar esto. La sección presente, como le mencioné, como usted ya sabe, la carta de Colosenses está escrita por Pablo para dar dirección a una iglesia en la cual se estaban infiltrando falsas enseñanzas. Pero a partir del capítulo 3 observamos la parte práctica de esta carta. Y lo que Pablo va a decir en esta sección es muy claro. El evangelio, cuando llega a la vida de una persona, tiene que transformar diametralmente su vida de esa persona. Y esto afecta directamente el comportamiento que tiene en su familia. No puede ser la misma. La vida que llevaba una persona hacia su familia y cómo se relacionaba con ella antes y después de Cristo. Así es que la sección presente ilustra cómo los principios de la vida en Cristo se pueden expresar en una vida al día, cotidiana. Pero la conducta del hogar, déjeme comentarle, que fue un tema del cual se ocuparon mucho todos los escritores del Nuevo Testamento. Constantemente se escribe. De hecho, la palabra de Dios está repleta de referencias a esta vida familiar. Usted la va a encontrar en la carta de los Efesios, también la va a encontrar en la primera carta de Pedro y en muchos otros lugares. Entonces, en esta sección, Pablo lo que va a hacer es poner en relieve el carácter de cada uno de los integrantes de la familia y cuáles son no solamente sus derechos, sino también sus responsabilidades. Así que al principio puede parecer que hay un cambio abrupto, porque veníamos hablando que el cristiano puede vivir agradando a Dios cuando tiene en mente la palabra de Cristo, cuando tiene en mente la paz de Cristo. Entonces, la persona de Cristo. Pero hoy vamos a ver cómo estas cosas y cómo modifican la manera de vivir de la persona y entonces empieza a comportarse de una manera totalmente distinta. Usted y yo tenemos que recordar esto totalmente y cada día de nuestra vida. Al cristiano se le llama la luz y la sal del mundo. Y cuando el cristiano no es sal, la sal pierde su función, dice el Señor Jesús allá en Mateo 5, en el Sermón del Monte, no sirve para nada. Se tira y se echa al suelo solamente para pavimentar, pero perdió su uso primordial. Cuando los cristianos no podemos encarnar la dimensión del mensaje bíblico en nuestros hogares, que es donde inicialmente vamos a influenciar, ¿sabe? Estamos dejando de cumplir el propósito para el cual hemos sido salvados. ¿Se da cuenta?
es sumamente importante. Es sumamente importante este pasaje. Así es que usted y yo tenemos que tener esto precisamente en mente. Y Pablo empieza de una manera fuerte. El apóstol Pablo inicia de una manera muy fuerte, porque después de mencionar lo que veíamos la semana pasada en relación a que el cristiano puede buscar agradar al Señor pensando en la paz de Cristo, en la palabra de Dios y en la persona del Señor, entonces dice lo siguiente: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y como le decía, parece un cambio muy abrupto, parece que este es un cambio sumamente impresionante, parece que se le borró lo que venía diciendo y sacó otro tema, y no es así. Todo va enlazado y todo va ligado. Así es que antes de iniciar esta explicación, quiero invitarle a lo siguiente. Cuando usted y yo leemos Colosenses 3, versículos del 18 al 21, nos damos cuenta de lo siguiente. Pablo dio indicaciones a los colosenses de cómo debían comportarse con sus familias a consecuencia de ser reconciliados con Dios. Si usted lee el texto, eso es lo que usted y yo tenemos que entender. ¿Qué hace Pablo? Dio indicaciones a los colosenses de cómo debían comportarse con sus familias a consecuencia de ser reconciliados con Dios. Ahora, ¿esto cómo tiene relación con mi vida? Bueno, vemos aquí en este texto, del 18 al 21, las características de una familia diseñada por Dios. ¿Cómo es que está diseñada la familia por Dios? Bueno, lo primero que observamos es que las esposas están sujetas a Cristo. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en el verso número 18. Dice: mujeres, están sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y no hay mucha explicación en la primera palabra. Queda muy claro. Pablo está dejando en claro a quién le está dando la primera indicación. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Dice: mujeres, están sujetas. Y hay una curiosidad, una peculiaridad de este pasaje. Y es que tiene varios imperativos. Esta sola sección, del versículo 18 al 21, contiene nuevamente varios imperativos. Y en esto ya viene trabajando Pablo desde la sección anterior. Viene dando instrucciones precisas. No son recomendaciones, no son optativas. Los creyentes tienen que hacer esto. ¿Y cuál es la primera recomendación dada a las mujeres? La siguiente: estad sujetas ¿a quién? Estad sujetas a vuestros maridos. Pero para poder comprender mejor esta instrucción, es necesario que usted y yo veamos lo siguiente. Pablo se dirige a ellas como mujeres y no les está reprochando. Más bien, la palabra como está escrita apela a una observación de cariño y respeto. Lo primero que va a hacer Pablo al dirigirse a las hermanas de Colosas es dirigirse con mucho cariño y respeto, porque él vivía en el mundo antiguo, en el mundo griego, y el mundo griego tenía una peculiaridad. ¿Qué peculiaridad tenía? El trato a la mujer, que es muy distinto al trato que nosotros conocemos el día de hoy. En ese tiempo era una expresión común decir lo siguiente. La gente decía lo siguiente: gracias por no ser un incrédulo, un bárbaro, ni un esclavo, o no haber nacido mujer. Ese era el concepto que tenían las personas acerca de la mujer. ¿Se da cuenta? Se negaban, no se aceptaba, decía: no, qué bueno que no fui mujer, como si ser mujer tuviese algún problema, algún defecto. Se consideraba en el mundo griego antiguo a las mujeres como de una condición inferior. Eran tratadas como personas volubles. De hecho, se les consideraban personas problemáticas, poco doctas, o sea, incultas. Se pensaba que eran propensas más bien a ser oprimidas en la sociedad. Se buscaba la manera de sacar ventaja en contra de ellas. Se les veía solo como el medio por el cual se proveía descendencia para una familia. Entonces, ahora entendemos que haya muchos que digan que este mismo modelo sigue, pero la verdad es de que no se parece el mundo, se parecen algunas cosas, pero no tiene nada que ver con lo que se experimentaba en ese tiempo. En el mundo romano incluso un padre tenía la posibilidad, al ver nacer a su descendencia, si era niño, niña, tenía la posibilidad de decidir si esa niña vivía o moría. Así era de rudo.
¿Y esto qué fue lo por qué cambió esto? ¿Por qué no continuó? Bueno, porque el cristianismo cambió abruptamente esto, lo cambió de manera radical. ¿Por qué lo cambió? Bueno, porque conforme fue creciendo la fe en Cristo, a la mujer se le expresó que tenía la misma posibilidad de acercarse a Dios. Tiene igual valía dentro del cristianismo la vida de una mujer que la vida de un hombre. Gozamos de posiciones y de actividades distintas. Eso es algo claro. De hecho, nuestro cerebro funciona de una manera distinta. Cada uno apela a diferentes cosas porque incluso físicamente así estamos condicionados. Aunque hoy nos quieran vender otra cosa, eso es mentira. Y de tanto decir una mentira, a veces se crea algo que es verídico, pero no es cierto. El hombre y la mujer estamos constituidos de manera diferente, por eso tenemos funciones diferentes, pero eso no nos hace tener menos valor, que era lo que sí se enseñaba en el mundo antiguo. Entonces, el cristianismo expresó la eliminación de la diferencia sexual para poderse relacionar con Dios. Recuerden lo que dice Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Entonces, fue una consecuencia. Este trato que vemos desde tiempos antiguos es una consecuencia de lo que sucedió en Edén. Por eso leímos Génesis 3. ¿Qué fue lo que sucedió en Génesis capítulo 3? Bueno, que el hombre pecó. Y a lo mejor si usted y yo, usted como yo, cuando yo no leía la Biblia, decíamos el pecado de Eva. No, pero el pecado en la Biblia se le adjudica ¿a quién? ¿A Adán o a Eva? En la Biblia se le adjudica a Adán. Aunque en el mundo dicen, no, pobre Eva. No, aquí el que pecó y a quien se le cuenta el pecado es Adán, porque él vio cuando su mujer estaba siendo tentada y no hizo nada. Se quedó parado mirando y no hizo nada. Y a consecuencia de ese pecado, el pecado llegó a la vida del hombre y ha sido transmitido de generación en generación. ¿Y qué sucede? Bueno, ahí hubo una serie de consecuencias del pecado. Una de ellas es que Dios estableció un modelo, ¿sí? Un modelo en el cual se maldijo a la serpiente, se le maldijo a la mujer, iba a tener con dolor a sus hijos, iba a tener una constante pelea por querer ocupar el lugar de su esposo, y al hombre se le maldijo, ¿con qué, hermanos? Pues que la tierra iba a dar espinas, y entonces ahora el trabajo iba a ser algo sumamente complicado, doloroso poder conseguir el alimento. Pero no es que el trabajo sea malo, no es que sea malo ser mujer, pero estas son consecuencias del pecado. Así es que lo que usted ve que sucede en las calles hoy son consecuencias de lo sucedido allá al principio de la creación del hombre, en Génesis capítulo 3. Entonces, es importante que usted y yo veamos todo esto. Y vean lo que dice: mujeres, estad sujetas. Y pareciera para nosotros que esto es hoy políticamente incorrecto decirlo. Si usted se para en una charla con sus amigos y tiene una amiga, un amigo profeminista y le dice, mujeres, ¿están sujetas? Pues déjeme decirle que va a salir apedreado, va a salir arrastrado. Pero ¿sabe qué? No importa. No importa. Porque esto es palabra de Dios. Si algún libro describe lo que en verdad es el ser humano, el corazón del hombre, y me describe cuál es la condición de una persona, es este libro. Y este libro, por ser palabra de Dios, dice, mujeres, están sujetas. Y a lo mejor aquí lo primero que le viene a la mente es decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a estar una mujer sujeta? La mujer es independiente, la mujer no debiese de hacer esto, la mujer es libre de... Y yo no digo que eso no lo haga, pero hay una función muy clara en la familia y el matrimonio que ha diseñado Dios. Y yo le voy a decir algo. Y la mujer no podrá experimentar total felicidad y plenitud a menos que obedezca, al igual que el hombre y al igual que los hijos, esta sección de la Escritura. ¿Qué es lo que dice Pablo? Fíjese bien, ponga atención, acompáñame y deleites. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Lo primero que podríamos pensar es un acto de obligación. Y me va a decir, pues cómo no, pastor, si me dijo que era un imperativo. ¿Un imperativo es una instrucción? Sí, pero observe. Ahora Pablo aquí lo que arroja es el primer imperativo de varios. Y le dice, estad sujeta. Y Pablo da la instrucción.
que las hermanas de Colosas, ¿sabe qué? De forma voluntaria, expresen sujeción, obediencia. Es decir, que las mujeres de Colosas y por consecuencia todas las hermanas en Cristo cedan a la amonestación y al consejo de su esposo. ¿Se da cuenta cómo cambia? Porque la palabra en el griego expresa un ceder de manera que voluntario. Nunca se les obliga. Es una acción de ceder voluntario. Pero ¿de dónde nace y de dónde surge eso? Porque las mujeres no creyentes, pues jamás van a querer sujetarse. Bueno, ahorita le voy a explicar ello. Pero Pablo da la instrucción de que las hermanas de forma voluntaria expresen sujeción y obediencia. ¿Y cómo podemos ver que se encierra la idea de ponerse, incluso que es, déjeme organizarme, perdón, hablé muy rápido y vengo con mi pensamiento? Es decir, lo que está diciendo Pablo es que se pongan a sí mismo bajo el cuidado, bajo la amonestación, bajo el consejo del esposo. Se les instruye entonces a que estén, en ese sentido, sometidas a sus maridos. ¿Y cómo? Observe, como conviene en el Señor. Se les dice, pónganse bajo el cuidado, la opinión de sus maridos. ¿Cómo? Dice ahí, están sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Según el plan divino, el marido, lo que está diciendo esta sección es que, según el plan divino, el marido es el líder del hogar. La mujer ha recibido el puesto de seguir a su marido. Su actitud no debe de ser la de dominar ni conducir, sino la de seguir a su marido. Y aquí es donde encontramos una clara oposición al movimiento que hoy está en nuestros días. ¿No? ¿Cómo? No, la mujer tiene que ir adelante, si es igualmente capaz. Yo no digo que no. Y algún día me lo preguntaron. Sí, yo sé que tienen capacidad, yo sé que son inteligentes, que son brillantes, pero Dios ha decidido este modelo. Entonces es así y es así. Pues sí, Dios soberanamente así lo ha instituido. Y cuando les dice, están sujetas, está entonces significando someterse a sí mismas, ponerse bajo el cuidado y bajo su propia voluntad, bajo el consejo y la guía de su esposo. Entonces, ya le dije, quizás suena algo excesivo, desproporcionado. Es más, para nuestros días puede sonar políticamente incorrecto, pero déjeme decirle algo. Esta sujeción, que es voluntaria, tenemos un ejemplo de ella. Y vemos que esto no es algo indigno. ¿Sabe quién llevó a cabo esta misma sujeción? Nuestro Señor Jesucristo. Si alguien nos puede dar ejemplo de que esto no es indigno, ¿sabe quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a explicar por qué. Porque Él, siendo igual a Dios Padre, abandonó momentáneamente la gloria que recibía en el cielo para venir y vivir cada uno de sus días sobre esta tierra para morir por usted y por mí. Y eso no le hizo menos digno e importante y valioso a nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle algo más. A lo mejor me puede decir, bueno, es que se sujetó al Padre porque tiene la misma esencia divina y Dios, y eso pues no le quitaba dignidad ni importancia. Pero ¿qué le parece cuando usted se sujeta a alguien que aparentemente tiene una condición de menor importancia? ¿Saben? Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Vino a esta tierra y se sujetó a la autoridad de dos personas, de su padre y de su madre terrenal, y se sujetó en obediencia a ellos, obediencia perfecta. ¿Eso le hizo menos importante? ¿Eso le hizo menos digno? ¿Eso le quitó a su persona? Pues como usted y yo podemos observar, no. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Fue un acto voluntario como el de Cristo. Es un acto que muestra el amor. Este tipo de sumisión voluntaria es la que se nos ordena a todo creyente, no solamente a la mujer, no solamente a la mujer. ¿Saben? Se nos pide a todos, y en un momento más se lo voy a comprobar.
Pero la sujeción de la mujer es a su marido, en particular es a su marido. Hay una explícita palabra en el idioma original que dice, no es a todos, es solamente a su propio marido. Entonces, ya que vimos que hay una enfática señalización de que es a su esposo, nos dice que es como en el Señor. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Y qué quiere decir que como conviene en el Señor? Bueno, aquí está la tercera parte de este verso, y lo que dice es, estad sujetas a vuestro marido como es apropiado cumplir con el deber de ser cristiano. No es en base, que se sujeten en base al buen deseo o al buen criterio del esposo, ¿no? Si se sujetan es como convienen al Señor. ¿Y cómo es que conviene al Señor? Bueno, aquí viene la parte importante. Cuando una mujer acepta el mensaje del Evangelio, le es otorgado el deseo y la capacidad de ceder esta guía ante su esposo. ¿Por qué? Porque ahora ya no gobierna ella en su corazón. ¿Quién es el que viene y gobierna en su vida? ¿Sabe quién? El Espíritu Santo. Y esto es algo impresionante. ¿Y saben qué? Probablemente muchas de mis hermanas en la congregación, porque conozco algunas, podrían decir, yo antes pensaba totalmente distinto, pero si hoy pienso diferente, ¿sabe, hermana? No es porque usted se haya lavado la mente, no es porque usted sea muy hábil para entender la palabra de Dios, no, es porque hoy el Espíritu Santo vive en usted. Y sabe, siendo una persona sumamente capacitada, intelectualmente desarrollada, altamente capaz en su profesión, en su trabajo, teniendo muy buen criterio, siendo una persona sumamente hábil, por amor al Señor, decide ceder, se sujeta a su esposo, a su dirección. Esto es sorprendente, esto es un acto divino que no surge del corazón humano, porque el corazón humano por sí mismo busca lo suyo. Le es otorgado el deseo y la capacidad de ceder a su marido. ¿Y sabe cómo es alimentado este deseo? Es alimentado por la palabra de Cristo. 3:16 de Colosenses, que la palabra de Cristo habite en abundancia. Entonces vemos la acción de Dios, como poniendo al Espíritu Santo, utilizando la palabra para que este deseo surja y vaya haciéndose cada vez más fuerte en la vida de la hermana. Y también entonces es necesario aclarar algunas ideas incorrectas acerca de la sumisión. ¿Qué no es la sumisión? Porque a los cristianos se nos tacha de machistas, se nos tacha de ser personas que humillan a las mujeres, que las dejan. ¿Y sabe qué? Eso no es más lejano que la realidad. Déjenme decirle algo. Curiosamente, gente del movimiento feminista nos acusa de eso, y cuando yo veo cómo las tratan sus esposos, simplemente me voy de espaldas. Digo, ¿cómo es posible que me digas todo lo que en otras ocasiones me has comentado y te traten así? Ni yo trato así a mi esposa, y eso que yo soy el machista. Es que nosotros tenemos claro que no implica la sujeción, que no implica la sumisión. Primero, la sumisión no es igual, ya dijimos, a inferioridad. Espiritualmente no existe una diferencia entre hombres y mujeres. Y como ya dijimos, un ejemplo de sujeción es el caso de nuestro Señor Jesús. Pero en segundo lugar, el segundo punto acerca de que no es la sujeción, es la sumisión no es absoluta. La obediencia está, ponga bien atención, leímos este texto, la obediencia está reservada ¿a quién? A los hijos y a los siervos, no a la esposa. No a la esposa se le pide que voluntariamente ¿qué? Se sujete. Y cuando se infringe la palabra de Dios, entonces ella sabe que se compromete su lealtad con Cristo. Pero sabe, hermano, cuando la esposa no se sujeta, ¿qué tiene que hacer el hombre, el varón? No la puede obligar. ¿Sabe qué tiene que hacer? Amarla más. Tiene que ir y doblar rodillas por su esposa. Tiene que ir y mostrarle cuán importante es ella para usted. Y yo sé que es difícil
¿Sabe por qué? Porque me pasa también. Hay veces que uno dice, caray, ¿cómo es que? ¿Ya me entendió? ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué no me hace caso? ¿Sabe? Pues si nos ponemos en ese punto, Dios tendría que hacer lo mismo con nosotros. Dios haría lo mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que Isaac no me entiende? ¿Y qué hace Cristo? Intercede por mí. ¿Qué tengo que hacer? Interceder por mi esposa. La sumisión no es absoluta. La autoridad del esposo no debe ejercerse de manera autoritaria o arrogante. Así que como vemos, esto que el Señor ha mandado y establecido para que la familia funcione de manera adecuada hoy es sumamente atacado, pero es así. Cuando una mujer cristiana tiene un marido que es retraído, es decir, que no quiere cumplir con su función de ser líder, ¿qué tiene que ser la esposa? Como no me quiere guiar, entonces yo tomo las balas por delante. No, ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que orar por él, que él cumpla con su función, porque usted va a estar voluntariamente bajo su cuidado y su liderazgo. Así es que, como lo puede observar, esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. ¿Sabe? La oposición a este pasaje, este solo versículo, junto con el que está, el paralelo que está en la carta de Efesios, es sumamente atacado, sumamente atacado. Se dicen muchas declaraciones con respecto a este pasaje. Se ha dicho que estas, incluso de personas pseudo-evangelistas, pseudo-cristianos, arguyen que la enseñanza de Pablo es un tema que no es inspirado, que no refleja la actitud que las mujeres deben de tener hacia el hombre. Estas personas pretenden, ¿sabe?, cambiar algunas partes. Dicen, no, es que esto es más bien cultural y no es palabra de Dios. Intentan, hermanos, de alguna manera, es grave, pero lo que están diciendo es, esto no es palabra de Dios, y nosotros creemos que toda la palabra es que inspirada por Dios y toda es que útil. Sí se percata. Entonces, cuando estas personas intentan atacar este punto, lo que están haciendo y están diciendo es que simple y sencillamente esto no es palabra, pues están más bien socavando la autoridad de la Biblia y la soberanía de Dios para decir que esto no lo inspiró él. Entonces, como usted y yo podemos ver, Pablo dio indicaciones a los colosenses de cómo debían comportarse con sus familias a consecuencia de ser reconciliados con Dios. Y la característica de una familia diseñada por Dios es que la esposa se sujeta a Cristo. ¿Y por qué digo que se sujeta a Cristo? Vaya conmigo, por favor, a la carta a los Efesios. Vaya conmigo a la carta a los Efesios. Vea lo que dice, por favor, el verso número 18. Y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo. Y después vea lo que dice el verso 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Pero vea, esto es precioso porque nadie puede obedecer esto si no está lleno del Espíritu Santo, si su mente no es dominada por la palabra. Pero vea algo que es precioso. Vea la parte final vea el verso 21. Sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Hombre y mujer se someten, se sujetan, se ponen bajo la autoridad de Cristo. Y esto solamente sucede cuando una vida es dominada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Así es que la característica de la familia diseñada por Dios es que la esposa se sujeta a Cristo. Pero sabes, si la esposa se sujeta a Cristo, el esposo ama como Cristo. Vea el verso 19 de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y aquí hay dos imperativos, dos órdenes expresas. ¿De quién? Pues de parte de Pablo. Maridos, ¿a quién se está refiriendo? Al segundo grupo. ¿Quiénes son? Todos los varones creyentes que están casados o comprometidos. Y una lectura rápida, hermanos, aislada, nos puede llevar a un mal entendimiento de lo que este texto enseña. Pero observe el equilibrio tan precioso. Ya se lo leí. Efesios 5, 21 al 22, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo.
Ya después puede leer, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. ¿Con quién? Con ellas. En verdad, hermanos, en verdad se pide a la mujer estar sujeta a su esposo, pero la carta de los Efesios complementa y dice, la sujeción es ¿qué? Es mutua. Así que como observamos, el apóstol ahora muestra que los maridos tienen una responsabilidad que simplemente es enorme. ¿Y cuál es esta responsabilidad? Amad a vuestras mujeres. Y ya le dije, no es una recomendación, es una instrucción. Amen a sus mujeres. Es conveniente resaltar lo siguiente. Ya le dije, no es una recomendación. Ya quedó claro, varones renovados, varones que nos escuchan, si nuestras hermanas, sus esposas, se ponen bajo el liderazgo y cuidado, es porque la consecuencia de esto es porque ustedes les aman. Les aman. Ahora hay que dimensionar a qué se refiere con amor. Porque fíjese lo siguiente. Si una palabra distingue al cristianismo, ¿cuál es? Amar. El cristiano ama. El cristiano ama. Esta es la palabra que distingue nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque nos recuerda la actitud de Dios, que ama a su Hijo y que ama tanto a la humanidad que lo envió para morir por sus pecados y que ama incondicionalmente a aquellos que han aceptado el mensaje del Evangelio y del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Dios, hermanos, entonces aquí vemos que es un ejemplo. Porque el amor, hermanos, la única manera de dimensionar el amor es a través de las acciones. Yo puedo decir constantemente, te amo, te amo, te amo, pero si con mis actos yo no lo manifiesto, pues realmente mi amor es hueco, es vacío. Son palabras, diría mi abuelita, las palabras se las lleva el viento. El amor de Dios, hermanos, buscó por nosotros el bien. No buscó el mal de nadie. Procuró solo hacer el bien. Y aquí viene la pregunta inmediata para usted y para mí como varón. ¿Yo trato así a mi esposa? ¿Busco su bien? ¿O a veces le procuro el mal? ¿Consciente o inconscientemente? Esto es sumamente importante razonarlo. La sumisión de la esposa debe estar correspondida con el amor del esposo. Es fácil decirle a la mujer, a nuestras esposas, sujétate, sujétate. Y más bien tendrían ellas que contestarnos, me sujeto porque te amo. Ni siquiera me lo tienes que decir. Lo hago voluntariamente porque te amo. El amor no es un simple afecto, es un interés marcado por la persona, en particular por las esposas. Dios ideó, hermanos, la sumisión de la mujer a su esposo en un contexto de amor. Se sujetan porque nosotros les amamos. Así se encuentra protegida, porque un hombre que le ama nunca le forzaría a someterse a algo que sea degradante, humillante, que le perturbe su conciencia. ¿Por qué? Bueno, pues lo decía el verso 19. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Sí? Porque es consecuencia del Evangelio, pero Él tampoco te va a pedir algo que sea contrario a la voluntad de Cristo. Un esposo piadoso ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo, ¿por quién? Por ella. Es decir, el amor de Cristo por la iglesia fue hasta la muerte. ¿Cómo se nos ordena amar a nuestras esposas? Incluso al costo de nuestra vida. Ahora piénselo. Si un esposo ama así, cualquier mujer, la mujer con la que está casada, es la mejor forma de decirlo, la mujer con la que esté casada le va a decir, claro que me sujeto a ti, porque es tan palpable, tan evidente tu amor, procuras tanto mi bien, procuras
que yo obedezca al Señor, que yo crezca espiritualmente, solo provocas el bien a mi vida. ¿Cómo no voy a sujetarme? ¿Cómo no me voy a poner bajo tu cuidado? Es evidente que me amas como Cristo ama a la iglesia. Hermanos, el problema no es solamente la falta de sujeción. El problema es la falta de amor de los varones, que no somos aptos muchas veces para expresar este amor. Pidámosle al Señor que Él nos transforme y nos haga personas sumamente amorosas. Y ve el contraste, porque el contraste es inmediato. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Da otra instrucción, y no seáis ásperos. Les dice, ¿y saben qué? No solamente eso, ustedes no sean ásperos. Literalmente les está diciendo lo siguiente, no sean amargosos con ella. No sean amargosos. ¿No te ha tocado ver eso? Que entre más pasa el tiempo, parece que nos volvemos más, diría mi abuelita, de una caricatura viejita, de un dragón enojón, cascarrabias, ¿no? Pero ¿sabe qué imagen se me vino a la mente para aquellos que me están siguiendo? La película de Up. El viejito enojón, el señor Frederiksen, ¿cómo? Frederiksen, algo así ya. Pero usted ya lo ubica, aquel viejito cascarrabias que hasta con el bastón le daba en la cabeza a aquel pobre niño y que todo lo que hacía estaba mal. Pues a veces los varones parece que así somos. Tenemos poca paciencia con nuestras esposas. Dice Pablo, y no seáis ásperos con ella, no seas amargado, no seas irritado con ellos. Estás llamado a no airarte con tu esposa. Deja de ser áspero. Alguien le habla de amor a su esposa, pero actúa de una forma agria, como el vinagre. Te dicen el vinagrillo. ¿Cómo es posible? Entonces no la amas. Estás siendo áspero. Los cristianos, hermanos, deben mostrar un carácter, no deben mostrar un carácter duro y cruel con sus esposas, no son sus sirvientas, son coherederas de la salvación. ¿Se da cuenta? Porque es necesario amarles, tratarles bien. No se les debe irritar, desesperar al ejercer nuestro liderazgo. Si esto fuera así, ninguna mujer, hermanos, si nosotros les tratáramos de hacer, ninguna mujer quisiera sujetarse a nuestro liderazgo, pero con un amoroso esposo, ¿cómo no se van a sujetar? No se manda, hermanos, observen, en ningún momento se manda al esposo a hacer obedecer a su esposa. Ya le dije, ¿qué tiene que hacer si su esposa no se sujeta? ¿No quiere hacerlo? Ore al Señor, pida a Dios que transforme su vida, dedique tiempo para pasar juntos meditando en la palabra del Señor. Entonces, usted y yo vemos que la característica de la familia diseñada por Dios es que la esposa se sujeta a Cristo, que el esposo ama como Cristo, pero también los hijos obedecen como Cristo. Y ve el verso 20. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y ahora apunta al nuevo núcleo, a los hijos. Y aquí está muy claro, se dirige a estas personas, ya sean pequeños, adultos, solteros o casados. ¿Qué les dice? Sed obediente a vuestros padres en todo, a todos aquellos hijos sin importar la edad. Les dicen, sean obedientes en todo. Y no es una recomendación. En la carta a los Efesios, la instrucción es casi idéntica. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y la instrucción, ¿sabe? Está dirigida entonces a la segunda relación en el hogar. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque si la primera relación no está bien, la segunda difícilmente lo va a estar. Así es que aquellos jóvenes casaderos que están hoy con nosotros y que creen que esto no les aplica, usted tiene que ir creciendo, joven soltero, en el amor al Señor, para que si es mujer, en algún momento esté dispuesta a sujetarse a su marido en el liderazgo, y para que usted, varón joven, ame tanto al Señor, que sea capaz de entregar la vida por aquella persona con la que usted decide compartir su existencia, para que ambos puedan guiar a los hijos a que entonces hagan esto, que sus hijos sean obedientes a ustedes. ¿En qué? En todo. Pablo literalmente le está diciendo a los hijos, ubíquense, subordínense, escuchen con atención. Y si usted es soltero y sigue viviendo con sus padres, tiene que poner atención. La obediencia no es una recomendación, es una necesaria indicación dada por Pablo. Subordínate, escucha con atención.
confórmate al mandato y autoridad de tus padres. Así es que Pablo les dice esto. ¿Y sabe por qué les dice esto? Porque esto aparece en toda la Biblia y es uno de los mandamientos del Antiguo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así es que puede observar esta constante repetición. Las consecuencias de faltar a los respetos, hermanos, son gravísimas. Y el Antiguo Testamento tiene muchas ilustraciones. Cuando los hijos eran simplemente personas rebeldes, se les condenaba incluso a la muerte. Y por eso Pablo dice, sean obedientes, ¿en qué? En todo, en todo. Y la obediencia es completa, en lo que me gusta y en lo que no me gusta. Ahora, siempre y cuando, ¿qué? Porque hay una excepción. Observe, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable ¿a quién? Al Señor. La única excepción que hay es que no te pidan hacer lo contrario a la voluntad divina, a lo que está plasmado en las Escrituras. Porque esto es acepto, esto es agradable al Señor. Qué difícil, hermanos. Hay jóvenes cristianos que viven con padres que no son creyentes. ¿Eso es un caso grave? ¿Y qué debe de hacer el hijo creyente en un hogar donde los padres no son creyentes? ¿Sabe qué tiene que hacer? Obedecer. ¿En qué? En todo. Oye, pastor, ¿pero cómo? ¿Pero cómo, pastor? Si yo quiero ir al culto y tengo que ir al culto y sé que primeramente debo de buscar el reino de Dios y su justicia. Sí, yo lo sé. Pero obedécele en todo. A menos que impliques directamente los mandamientos de la palabra, entonces ahí le dices, en eso no participo, Padre. No participo en eso, eso es desagradable a Dios. Pero mientras hay oportunidad, el joven debe de estar totalmente sujeto a sus padres. ¿Saben por qué? Porque eso es testimonio. Recuerdo mucho el caso de una amiga que hace muchos años llegó a la fe en el Señor Jesús y su madre simplemente se opuso y dijo, tú no vas a la iglesia y dejas de ir a la iglesia. Y recuerdo que con lágrimas nos decía, es que quiero ir a la iglesia. Y lo que le dijimos es, obedece a tu madre. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él obre, porque Él desea que le busques y Él desea que, Él desea que honres a tu padre, a tu madre y que le des buen testimonio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que después de meses, de muchos meses, el corazón de esta persona fue movido y entonces le permitió a su hija empezarse a congregar en la iglesia. Qué difícil situación, pero Dios da esta capacidad porque el Espíritu Santo está en el corazón y la palabra de Dios está en la mente y domina lo que el hombre piensa, lo que el hombre cree y sus decisiones. Esto es agradable al Señor. Entonces, hay casos que son extremos, pero es necesario en todo tiempo evitar la confrontación con los padres, porque es una oportunidad de testimonio. Primero, para un padre no creyente, de ver que el hijo es totalmente distinto y que está siendo agradable a Dios, y quién sabe si a través de ese testimonio, ese padre inconverso llegue a los pies del Señor. Qué impresionante. Esto es sumamente difícil para el mundo, sí, pero no imposible para los cristianos. No es imposible para los cristianos llevar esto. Y por último, las características de la familia diseñada por Dios. Dijimos, la esposa se sujeta a Cristo, el esposo ama a Cristo, los hijos obedecen a Cristo y los padres conducen hacia Cristo. Ve el verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, en unas cuantas palabras se encuentran contenidas muchas cosas que son importantes mencionar. Observe, nuevamente existe una orden. No exasperéis a vuestros hijos. ¿A quién está dirigido esto? A los padres, a los varones. No. Se refiere tanto al varón como a la mujer. Hombre y mujer, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Y qué quiere decir exasperar?
¿Qué quiere decir? No provoques amargura en ellos. ¿Y cómo es que los padres, hombres y mujeres, provocamos amargura en los hijos? Bueno, pues a veces abusando de nuestra autoridad. El propósito, hermanos, de que estén bajo nuestro cuidado es que nosotros seamos ejemplo y los conduzcamos a Dios. Que ellos vean el trato, nuestro trato de amor, porque así sabemos que nos trata el Padre. Debemos tratarlos con cuidado, con amor. Y mire que es difícil. Soy padre y a veces es complicado. Y entre más grande uno es padre, menos paciencia uno tiene, ¿no? Me decían, y yo no lo creía. Pero es verdad, tenemos que conducirnos con tranquilidad, porque el propósito de la disciplina es desarrollar a una persona para que llegue a los pies de Cristo. No es que está bajo nuestro cuidado porque es nuestro pequeño esclavo. Eso lo debemos evitar. Y vea, ahí hay un enfático. No. Padres, no irriten. Padres, no amarguen a vuestros hijos. Y saben, aquí es bien fácil empezar a pensar, ahora sí, el pastor, y ya le tocaba a mi esposa. Y después la esposa ya le tocaba a mi esposo. Y ahora sí ya le tocaba a mi hijo. Y ahora los hijos le tocaba a mi padre. No. Piense y enfóquese en que cada uno de nosotros debemos permitir que Dios transforme nuestras vidas, porque la evidencia del Evangelio debe estar en el hogar. Y Pablo toca un punto sumamente importante. No causen a ira, a amargura a vuestros hijos. ¿Por qué? Para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Si los padres no cumplen con algunas cosas, los hijos pierden el ánimo, pierden el espíritu y se encierran en una idea triste, apática, se vuelven malhumorados, desanimados, abatidos. Y luego, conforme es de edad, es más difícil distinguir esto. Porque si el abuso es desde pequeños, entonces no entendemos por qué el niño es tan malhumorado o la niña es tan malhumorada, es retraída. Habría que preguntarnos, ¿yo qué tanto estoy contribuyendo para ello? Los padres pueden provocar, hombre y mujer, pueden provocar desánimo en sus hijos por diferentes circunstancias. Y sabe, esto lo encontré estudiando y lo encontré en un comentario. Quiero decirlo así, y me pareció excelente. ¿Cómo pueden provocar los padres exasperación en los hijos? Bueno, el hermano da algunas observaciones. Primero, protegiéndolos sobremanera. Cuando los padres protegen en exceso a sus hijos, ¿sabe? Los restringen de toda libertad. Establecen normas. No confían en sus hijos. Los hijos pierden la esperanza, llegan a crecer y creen que su comportamiento es irrelevante porque están siendo protegidos de manera excesiva. Y los padres pueden establecer normas y directivas para sus hijos, incluso exageradas, y solamente los agobian. Pero también se lleva exasperación a los hijos de una segunda manera, cuando los desalientas teniendo favoritismo en el hogar, dice el hermano aquel. Y esto es involuntario, porque no conozco un padre que quiera voluntariamente beneficiar más a un hijo que otro, y si lo hace, pues está muy mal, porque todos son distintos y todos debiesen gozar del mismo amor. Pero entonces debe de tener mucha atención. El trato que tiene hacia su hijo, hacia cada uno de sus hijos, o hacia cualquier otro niño, debe ser mejor el que le da su propio hijo. Si es hijo único y si tiene varios, pues debe de tratarlos de manera similar. Una tercera forma de causar desaliento en los hijos es desestimando su valor. Desestimando su valor. ¿Qué quiere decir esto? Muchos hijos, hermanos, llegan a crecer con la convicción de que lo que hacen y lo que sienten es insignificante. Y esto lo perciben porque se sienten poco importantes con los padres. Muchos padres menosprecian el valor de sus hijos. ¿Sabe cómo? Negándolos a escuchar. ¿Cuántas veces se ha dado un tiempo para sentarse y escuchar a su hijo? Lo que él piensa. ¿Por qué es que reacciona así de una u otra forma? ¿O es lo primero que hace sacar el cinto, el cinturón, la señora chancla? ¿O haciéndole una cara? ¿O alzándole la voz? No desestime el valor de su hijo. Una cuarta forma de provocar desaliento en los hijos es imponerles metas poco realistas. Porque usted es sumamente exquisito y perfeccionista. Usted quiere que haga cosas
que no son convenientes para niños. Así es que les puede provocar que esto es, que nunca les va a llenar usted el ojo, hermano, así en esas palabras. Los desespera, van a sentir que nunca es suficiente, que nunca reciben una aprobación completa. Yo sé que a lo mejor algunos podrían decir, lo bueno es que no tengo hijos. Bueno, qué bueno, pero vaya preparándose, porque a lo mejor un día los tiene. Y a lo mejor es hermano. Y a lo mejor es joven, pero un día los va a tener. Y esto debe estar presente en nuestras mentes. En quinto lugar, los padres pueden exasperar a sus hijos cuando son incapaces de expresarles amor. Hay muchas cosas de nuestra sociedad y de los niños en este tiempo se distinguen por eso. ¿Cuánto tiempo pasamos en los trabajos? Pasamos ocupados en un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo pasamos para convivir con nuestros hijos y escucharlos? Saber qué les gusta, buscar cosas empáticas. ¿Cuántas cosas hace siendo ellos el centro? Expréseles amor, exprésenle que les es importante. También se produce exasperación cuando no se suplen sus necesidades. Ellos requieren, hermanos, de ropa, requieren de privacidad, requieren de comida, de un lugar para estudiar. Están preguntando algo y usted le voltea y dice, espérame tantito, pues tiene una duda de la escuela y lo está esperando para resolverla. Supla sus necesidades, no solamente las físicas, sino las materiales. Los padres pueden exasperar a sus hijos al no establecer normas en el hogar, la falta de disciplina. ¿Saben? Nos decía el hermano Alex Montoya hace muchos años cuando vino, los niños gritan, papá, disciplíname. Papá, dime cómo lo tengo que hacer, guíame. Ama más el padre que disciplina que el padre que no disciplina. Porque cuando el hijo no es disciplinado, al tiempo sale del corral y no se va a sujetar ante nada. Y va a ser muy tarde cuando vea cómo está su vida destruida. Y yo sé que estamos hablando a los padres, pero aquí va una paréntesis. Abuelitos, ayuden a los padres a disciplinar a los hijos. Yo sé que ustedes son consentidores, pero ayuden, si aman a los nietos, ayuden a disciplinar a los hijos, a los nietos. Y en octavo lugar, se puede expresar a sus hijos, ¿saben cómo? Exasperación por medio de la crítica. Cuando todo lo que hacen está mal, ¿qué termina siendo un niño? Se retrae. Un hijo se retrae, mejor no digo nada porque lo que haga está mal, lo que piense está mal. ¿Cómo vivir así? Y por último, los padres pueden exasperar a sus hijos ejerciendo una disciplina excesiva. Y a lo mejor aquí usted viene con el lema, es que así me hicieron mis papás. Y porque así le hicieron sus papás, así tiene que ser usted. Pues no. Le voy a decir por qué no. Porque usted llegó a la fe en Cristo. Y porque usted sabe lo que es que Cristo le ame y le trate con amor. Usted tiene la guía de la palabra de Dios y usted tiene al Espíritu Santo para saber cómo debe guiar a su hijo. Hay cosas buenas que nos enseñaron nuestros padres, pero hay cosas que no son nada buenas, ejemplos nada buenos que nos dieron nuestros padres. Y esas las tenemos que hacer con todo el dolor de nuestro corazón de lado y decir no, porque la palabra de Dios me dice claramente, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Nosotros con nuestros hijos, hombres, mujeres, debemos ser el primer camino para poder llevar a Cristo a sus pies, a esos niños. Son nuestro más alto tesoro, nuestro más alto encargo. Y para concluir, vimos que esto parece ser imposible. Parece que es imposible, ¿sí? Porque el hombre está caído, pero el hombre ya vimos que es transformado con el Espíritu Santo en su plenitud, en su ser, y además, con la palabra de Dios en su mente, es capaz de llevar esta vida. Y sabe, le tengo un buen pasaje para esto. ¿Se requiere poder para hacer esto? Sí. Y Pablo le dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, casi, usted puede hacer esto. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros,
el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Es decir, usted y yo tenemos al Espíritu Santo a disposición para ser obedientes. ¿Sabe qué requerimos? Sujetarnos, encarnar el Evangelio en nuestras vidas. Y la sociedad sería mejor si los cristianos empezamos a ser ejemplo en nuestros hogares. Hermanos, la invitación de esta mañana es hacer como fue la generación de los hombres y mujeres que recibieron el Evangelio en Inglaterra. Los puritanos aceptaron el Evangelio con todas sus características y ¿saben qué sucedió? El país fue transformado, pero empezaron en un lugar, en sus hogares. En sus hogares. La sociedad inglesa se transformó porque el Evangelio invadió los hogares. Mujeres sujetas a sus esposos, hombres amando sobre todo a sus esposas, hijos sujetándose al Evangelio, enseñados y formados al Evangelio, padres guiando a una generación de pequeños que llegaría a entregar su vida al Señor. Cuando vemos este modelo de familia, usted y yo tenemos el privilegio de ser luz en una sociedad muy oscura. Tenemos el privilegio de ser sal en una ciudad que ha perdido en una sociedad que ha perdido su sabor. Seamos ejemplo y mostremos que la palabra de Dios que habita en nuestros corazones no tiene error, porque con esto la familia puede ser plena. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque eres bueno y fiel. Gracias por estar con nosotros. Te amamos, Señor. Reconocemos nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad para obedecer. Pero hoy tenemos algo distinto, la muerte de Cristo por nosotros, la presencia de Cristo en nuestros hogares, porque Él es la cabeza. Contamos con la ayuda de tu Santo Espíritu para poder obedecer y vivir en la dimensión que hoy tú nos muestras como iglesia. Y contamos con tu palabra para guiarnos, para instruirnos. Gracias, Padre, porque nunca pides algo que sea imposible. Te amamos, Señor. Oramos en el precioso nombre